Gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en Haití, sobre lo que pudo haber ocurrido con la seguridad del presidente Jovenel Moïse, también lo concerniente a los colombianos, cómo amanece Cuba. Es un tema que también debemos tratar aquí en El Despertador con nuestra experta en seguridad, Carolina Ramírez. Buenos días, gracias por estar nuevamente y aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme a acompañarnos, Ezequiel Rosa. Qué placer. Gracias, igual un placer. Carolina, buenos días. Ayer nos decía el presidente de la República que Haití no ha solicitado apoyo para realizar la investigación sobre el magnicidio. Sin embargo, aunque no nos soliciten el apoyo, no debería República Dominicana estar investigando desde el primer momento, dado que por aquí pasaron los colombianos que, según las autoridades haitianas, participaron en el magnicidio. Nosotros, como preámbulo le digo, el viernes solicitamos a Migración que nos dijera si tenían el registro del ingreso de estos colombianos. Tardaron muchas horas para al final decirnos, sí, hemos encontrado 3 el 4 de junio y vamos a solicitar a otras organizaciones, agencias de investigación, que se investigue. Pero ¿qué tanto se investiga? ¿Qué tanto tardan para poder investigar ese paso de los colombianos por el país? Bueno, la información de la entrada y salida de personal extranjero en República Dominicana está debidamente documentada y de hecho la ley establece que no solamente la Dirección General de Migración, sino los organismos de inteligencia como el DNI debe llevar un registro de todo extranjero que entra y sale de la República Dominicana. Con relación a la parte que me planteabas, Ezequiel, de la participación de República Dominicana en esta investigación, yo creo que habría que tomarlo con mucha cautela. Como bien dices, decía el señor presidente que no han solicitado colaboración y aquí entre nosotros yo espero que no la soliciten, porque recuerda que nosotros somos el único país que comparte frontera terrestre con Haití y hay algunas situaciones, ¿verdad? Y dificultades que hemos tenido durante toda la historia que podrían afectar tal vez o también afectar algunas sensibilidades. Entonces yo creo que el papel que debe jugar República Dominicana es como lo ha estado haciendo hasta ahora, solicitar a la comunidad internacional que venga en auxilio de nuestros hermanos haitianos por esta difícil situación por la que están atravesando y que naturalmente tengan toda la colaboración para esclarecer esos hechos. Pero me parece que República Dominicana tenemos que ser muy, muy cautos en ese sentido. Carolina, un magnicidio y muchas versiones de ese magnicidio, ¿qué pudo haber ocurrido según lo que ha trascendido hasta este momento como pieza de un gran rompecabezas? ¿Qué podemos ir diciendo nosotros que pudo haber pasado en realidad? Qué bueno, Rosa, que tú planteas lo de rompecabezas, porque yo creo que esta situación que se nos presenta, ¿verdad?, a la comunidad internacional, es un rompecabezas donde es muy posible que tal vez no nos estén contando toda la historia y que nos falten piezas e incluso hayan algunas que no encajen. O sea, es bastante complicado. Y de hecho hemos visto cómo se cuecen muchas versiones diferentes. Por un lado, naturalmente sabemos que el presidente Moïse tenía enfrentamiento con diferentes grupos, tanto dentro como fuera de Haití, pero realmente habrá que ver cómo van evolucionando el desarrollo de las investigaciones, porque todo lo que sale ahora y todo lo que pudiésemos decir es muy preliminar y sería especulación, sobre todo porque hay algunas piezas que no cuadran. ¿Y es tan fácil vulnerar la seguridad de un primer mandatario? Claro que no. Es muy poco probable que un ataque de esta naturaleza pudiese realizarse sin colaboración de alguien de dentro. Y con relación al tema de el personal colombiano, ¿verdad?, que ha sido involucrado, a mí me cuesta mucho creer la historia como nos la han contado, porque, bueno, como comentábamos en la pausa, yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia, estar en Cundinamarca, en Tolemaida, donde se entrena parte de ese personal que estuvo ahí, de los lanceros. O sea, no es que me han contado que yo lo vi en las noticias o que lo estudié en una clase, en una de mis maestrías en seguridad. No, es que yo tuve la oportunidad de presenciar el proceso de entrenamiento de los lanceros. Y un comando de esta naturaleza es tan importante, ¿verdad?, en la preparación, el ataque, como la retirada. O sea, alguien que vaya a ejecutar una operación de esa naturaleza
por supuesto que no se va a quedar ahí para que lo atrape. Justamente por ese nivel de especialización que tienen los colombianos después de 50 años de guerra, hay muchos colombianos trabajando en seguridad en diferentes países. Es creíble, por tanto, la versión de los familiares de estos colombianos que están detenidos, la versión que dan ellos, de que ellos fueron contratados por una compañía para proveer de seguridad a alguien en Haití. Claro, y de hecho sabemos el prestigio internacional que tienen las fuerzas colombianas, porque por las crisis que han estado viviendo y por el combate al narcotráfico, a las guerrillas, a los grupos paramilitares, ellos han desarrollado un músculo en el tema de los temas de defensa, en los temas de combates a las fuerzas irregulares, que cuando ese personal se retira, pues naturalmente resulta un elemento atractivo para las empresas de seguridad, y hay personal colombiano altamente especializado prestando servicios de seguridad a nivel internacional, a nivel global. O sea, es normal que las empresas de seguridad contraten este servicio. Carolina, tenemos que hacer una pausa, ya casi que estamos terminando con todo este año de pausas que hemos tenido a partir de unos minutos antes de las 9, porque ya a final de este mes se terminan las clases virtuales y nos embarcaremos en un proyecto de clases presenciales. Tenemos que entregar Colorvisión. Volvemos por Televisión Dominicana, nuestro canal de YouTube, también por Facebook. Ya regresamos. Carolina Ramírez, experta en seguridad, está conversando con nosotros sobre lo ocurrido en Haití la semana pasada. El tema de los videos que han circulado sobre la versión de que este personal colombiano llegó más de una hora después del asesinato del presidente, las fotografías del cadáver del presidente, Carolina, ¿qué develan? Bueno, naturalmente hay un hecho fáctico de que hubo un magnicidio, se asesinó a una persona. Todavía no se saben las razones reales ni quiénes son los verdaderos autores intelectuales y autores materiales. ¿Salió de este un hecho. intelectual? Bueno, sí, pero de todos modos es presunto todavía. Y vemos cómo cada vez esto se está actualizando minuto a minuto. Por un lado tenemos un audio colgado en la cuenta oficial de la primera dama, hoy viuda del presidente Moïse, pero sin embargo hay algunos especialistas, entre ellos un senador de la oposición en Haití, que dice que no se corresponde con la voz de la primera dama. Y de hecho yo también hice mis investigaciones particulares con gente que maneja bien el idioma y que le da mucho seguimiento, y lo primero que me dijeron es que no creían que sea ella. Entonces, con relación también a la parte del cuerpo del presidente. ¿Pero qué pudo haber ocurrido entonces con la cuenta? ¿Se la hackearon? ¿Está en manos de autoridades actuales para que luego pase lo del cuerpo del presidente? Una figura de ese nivel, con una cuenta verificada, generalmente tiene personal que tiene acceso a sus publicaciones. Es normal. Y honestamente me cuesta mucho creer que una persona que la dejan por muerta, que la rescatan, la llevan al aeropuerto, se toma la decisión, al hospital, se toma la decisión de trasladarla del país, por un lado para intentar su recuperación y por otro lado por un asunto de seguridad. La operaron ayer. Claro, y esperamos naturalmente la pronta recuperación de la primera dama, porque ella podría ayudar a aclarar mucho, sobre todo lo que pasó en el momento. Eso sería fundamental. Entonces te digo, se trasladan a esta persona por medidas de seguridad y no se me ocurre que haya posibilidad de llevarse su celular. Otra cosa, esa persona también está bajo estricto cuidado y vigilancia. No solamente del personal médico, que sabemos que el protocolo en Estados Unidos, el protocolo médico es bastante estricto, sino también que tiene protección de seguridad por la naturaleza de lo que ha sucedido. Entonces me cuesta un poco creer que sea ella. Y por otro lado, también esas informaciones, aún fuera ella, no coinciden con la información oficial, por ejemplo, que ha estado dando la policía o que ha estado dando el primer ministro en funciones. Entonces, por eso te digo. El cuerpo del presidente, 12 impactos, le sacaron el ojo izquierdo, 3 balazos en la cadera, parte de su piel también pendiendo de un hilo en una de las piernas.
Hay que tomar en cuenta que lo que han dicho las autoridades es que fue impactado por balas 9 milímetros y también por alto calibre. Hay que ver la capacidad de un proyectil de eso, de causar daños. Entonces, yo he estado viendo incluso los reportes de algunos expertos que dicen que un proyectil de alto calibre tiene capacidad de quebrar un hueso, o sea, de quebrarlo de esa naturaleza. No necesariamente tiene que haber sido un proceso de tortura previa. E incluso el tema del ojo ya han dicho que fue por un disparo. Y en el tema de los dos huesos que se ven quebrados, perfectamente un proyectil de ese calibre pudo haberlo causado. Claro, aunque según la autopsia tiene golpes en el tórax, no solamente están los huesos rotos, pero sí tiene golpes en el tórax. Yo quisiera regresar al tema de la inteligencia dominicana, porque si bien no nos han pedido, y lo ideal es que no participemos en una investigación con Haití, pero mi pregunta es sobre la investigación aquí en el país, porque también el país debería de saber qué fue lo que pasó. Si estas personas, si estos colombianos sí participaron en el magnicidio, como es la hipótesis de las autoridades haitianas, ¿no deberían la inteligencia dominicana averiguar la ruta, con quiénes convivieron, qué hicieron estos colombianos aquí en el país? Recordemos que antes del golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide en el 2004, quien pasó por aquí fue Guy Philippe, quien encabezó aquel movimiento y estuvo aquí durante varios días. En esta ocasión, si los colombianos participaron en el magnicidio, estuvieron aquí. ¿No sería importante que las autoridades dominicanas conocieran qué hicieron, con quiénes contactaron, cuáles fueron sus movimientos dentro del territorio? ¿Y qué te hace pensar que las autoridades dominicanas no tengan conocimiento de eso? No, lo pregunto. Claro que sí, por supuesto que deben tener Bueno, lo pregunto conocimiento. entre otras cosas porque el viernes insistimos muchísimo con las autoridades y todavía la Dirección de Migración a las 8 de la noche nos confirmó que sí, a esa hora tenían el registro del ingreso al país de 3 colombianos el 4 de junio y que iban a solicitar, eso fue lo que dijo Enrique García, director de Migración, que iban a solicitar a otras agencias, a otras instituciones del gobierno, investigar 3 meses de registros de ingresos al país para saber si habían, qué tipo de colombianos, qué colombianos habían ingresado. Es decir, Migración a las 8 de la noche del viernes no había hecho esa revisión. Bueno, hay un detalle importante. Recuerda que los nacionales colombianos no necesitan visa para venir a la República Dominicana. Por lo tanto, hay un flujo importante de colombianos que entra y sale del país con frecuencia. Ahora, las investigaciones de inteligencia con relación a lo que esté vinculado con este magnicidio, por supuesto que las autoridades deben haber hecho sus investigaciones. Ahora, no es el rol de la República Dominicana decir de manera pública, tengo tal información con relación a esto o no. Ahora, bien sabemos que ocurrió, por ejemplo, en algunos medios de comunicación de manera extraoficial, desde las 10 de la mañana se decía que no estaban permitiendo la salida de personal nacional colombiano por los aeropuertos de República Dominicana y por ende naturalmente tampoco estaban permitiendo la entrada desde la frontera. Eso, aunque de todos modos no fue una información confirmada de manera oficial, de hecho tengo entendido que le preguntaron al señor canciller al salir de la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y él dijo naturalmente que no tenía conocimiento de esa disposición. Pero eso no significa que la información no estuviese. Ahora, no es el rol de la República Dominicana publicar o divulgar cualquier conocimiento o información que tenga relativa a este caso, porque nosotros tenemos que manejarnos con mucha prudencia. La reacción de Colombia, que inmediatamente se ha puesto en colaboración con el gobierno haitiano, pero también estos apresamientos tan rápidos, ¿tiene la capacidad la policía haitiana para hacer una investigación real en tan corto tiempo? No creo, honestamente, que tenga la capacidad de poder hacer una investigación de esa naturaleza en horas, porque como vemos, pues la policía haitiana ha tenido muchas dificultades, incluso hasta para enfrentar las protestas y los hechos violentos que suceden en ese hermano país. Y han estado recibiendo tradicionalmente cooperación internacional en este sentido. Recuerden también que Haití durante mucho tiempo estuvo incluso sin fuerzas militares, que de hecho es el presidente Jovenel Moïse que restablece y empieza a reestructurar el ejército de Haití. Entonces a mí me parece bastante oportuno
que las autoridades colombianas se hayan puesto a la disposición, porque naturalmente hay unos nacionales de ellos que están involucrados de una u otra manera en el caso, y eso también sirvió para que se tomara la decisión de enviar personal de inteligencia especializado, personal de la Interpol en Colombia también, a colaborar. Ahora, bien han establecido las autoridades haitianas que ellos coordinan, ellos son quienes lideran la investigación, como debe ser, porque es un hecho de su país, pero con colaboración. Vemos que también el gobierno de los Estados Unidos dijo que iba a apoyar en el tema de la investigación para ayudar al esclarecimiento, porque la comunidad internacional debe ser la más interesada en que esto se aclare. O sea, porque es que esta situación en Haití recompone todo el esquema geopolítico, toda la situación político-social de la región, no solo de Haití. Y hay versión de que los colombianos, según lo que ha trascendido, son muchas versiones, una cadena de versiones tenemos. En lugar de ir a asesinar al presidente, hay una versión que asegura que ellos fueron a socorrer y que de hecho ellos se llevaron a la hija de la pareja presidencial y que luego regresaron con la hija para que recogiera la ropa, llevaron a la primera dama al hospital. Esa es otra de las versiones que ha trascendido. ¿Es creíble? Bueno, el senador de la oposición que estuvimos refiriendo hace un rato, yo estuve escuchando una entrevista que él concedió a una radioemisora bastante prestigiosa en Colombia, y él precisamente relataba esa versión. Él decía que el comando colombiano había llegado aproximadamente una hora después y que habían colaborado en el traslado de la primera dama al hospital, y luego habían acompañado a la hija del presidente a la casa a recoger ropas y algunas cosas. Carolina, el viernes el canciller Roberto Álvarez dio una entrevista telefónica al periódico Miami Herald, y él hablaba del peligro de la somalización de Haití, refiriéndose a enfrentamientos tribales, que es lo que ha ocurrido en Somalia, pero aquí estamos hablando de diferentes grupos y de hecho ya hay una anarquía total, un vacío de poder, no se sabe quién será el gobernante, tenemos 2 primeros ministros, tenemos un presidente nombrado por un Senado absolutamente infuncional, y un llamado de uno de estos primeros ministros a la comunidad internacional, Estados Unidos y a Naciones Unidas, para que envíen tropas. ¿Qué es lo que esperamos en Haití con toda esta anarquía que estamos viendo? Bueno, tenemos que estar muy atentos de lo que pudiese suceder en Haití, porque como bien tú dices, hay grupos armados y de hecho cada parte tiene como su pandilla favorita, que la arma precisamente para garantizar su protección. Y se dice en todas las versiones que han estado saliendo de los familiares, sobre todo de los colombianos, de los ex soldados colombianos que han participado en este comando, que ellos aseguran fue contratado para prestar servicios de seguridad, y eso no es una cosa extraña. Hay compañías, y de hecho este servicio se llama contratista de seguridad, que lamentablemente han empezado a utilizar el término mercenario, cuando en la legislación internacional el mercenario tiene otras características, porque debe darse en medio de un conflicto bélico y debe incluso cumplirse con algunos requerimientos. Pero en este caso son compañías contratistas de seguridad. Entonces, la situación en Haití, por supuesto que es de cuidado, y me parece que esa es una de las razones por la que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana ha decidido activar uno de los planes operacionales de nuestras Fuerzas Armadas, que es el Plan Gavión. Hay varios planes operacionales que tienen nuestras Fuerzas Armadas y sobre las cuales se entrenan y practican permanentemente. Entre los más conocidos... ¿Y es necesario tener los supertucanos volando? Bueno, sí. Eso cuesta un dinero, ¿eh? Por supuesto que en combustible. Sí. Claro que sí, claro que sí. Pero el tema no es lo que pudiese costarnos... ¿Y en helicóptero no se puede hacer la misma labor? Todo va a depender, porque de hecho nosotros compramos los supertucanos precisamente porque los necesitábamos. Combate droga. Entonces, no solamente droga, la razón principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía y la integridad del territorio de la República Dominicana.
Recordemos que el órgano de más alto nivel de toma de decisión en materia de seguridad y defensa nacional es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana, que es encabezado naturalmente por el señor presidente de la República. Y entre las disposiciones que se tomaron en la resolución del Consejo está activar el Plan Gavión precisamente para garantizar la integridad del territorio nacional ante cualquier situación o estallido social que pudiese suceder, ojalá y no, en la hermana República de Haití. Como parte de este operativo está la frontera cerrada, no hay vuelos comerciales entre los dos países. ¿Cuánto tiempo o cómo debe de ser el diseño para reabrir gradualmente la frontera, al menos para la parte comercial, que es de vital importancia para los dos países? Así que bueno que tú planteas eso, Ezequiel, porque la disposición la tomó el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y está establecido, ¿verdad?, que está cerrado hasta nuevo aviso. Entonces, la decisión de reabrirla debe otra vez tomarla el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Está cerrada la frontera para el paso de transporte y de personas. Naturalmente está reforzada la militarización y la protección de la línea fronteriza, tanto de manera terrestre, marítima como aérea. Una cosa importante, bueno, como bien dicen, los mercados están suspendidos hasta nueva disposición. Este mercado binacional que tanto impacta en la economía de ambos países, porque hay que tomar en cuenta el tema de la balanza comercial. Pero hay un punto importante que se destaca que por primera vez sucede en República Dominicana, y es la disposición del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de garantizar la repatriación de los nacionales dominicanos y el rescate del personal dominicano que estuviese en Haití. Y también República Dominicana ha servido como ente de puente para que los diplomáticos acreditados en Haití y que sus países quisieran repatriarlos, pues entonces traerlos a suelo dominicano de manera segura. Eso es importante destacar, porque es la primera vez que nos sentimos como que, bueno, también pasó con el coronavirus, pero ya con colaboración de diferentes sectores. Pero una decisión del gobierno dominicano de ir en auxilio de sus nacionales ante una situación de crisis hace que uno se sienta bastante orgulloso. Carolina, hoy están llamando a manifestaciones en Haití. Haití siempre ha sido un barril de pólvora y estábamos esperando en medio de una calma bastante tensa que ocurrieran hechos violentos. Hoy probablemente se produzcan. ¿Qué espera esa nación en términos de seguridad a partir de hoy cuando se está llamando a manifestaciones? ¿Y qué medidas debemos tomar nosotros en la frontera si se realizan esos hechos violentos a los que estamos acostumbrados de aquel lado de la frontera? Bueno, naturalmente se mantiene activo el plan Gavión. Hay una supervisión permanente del tema de la frontera. Recuerden que lo que pasa en la frontera no solo se ve allá y a través del monitoreo que se hagan. Recuerden que nosotros tenemos el C5I del Ministerio de Defensa de las Fuerzas Armadas y todo. ¿Funciona? Por supuesto que sí. Por supuesto. Qué bueno que funciona. Y la frontera de República Dominicana está, naturalmente, sobre todo los pasos formales, están videovigilados con cámaras y la otra zona está vigilada a través de drones y parte de esa vigilancia también la hacen esos supertucanos. O sea que yo creo que hay que mantenerse atento, pero sobre todo la posición de la República Dominicana con relación al caso de Haití me parece que debe ser la que se ha manejado hasta ahora, con mucha prudencia, un mando centralizado, no estar dando declaraciones uno por acá y otro por allá. De hecho, el mismo Consejo, la misma resolución del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dijo que el responsable para supervisar la parte operativa es el comandante general del Ejército y tiene sentido que así sea porque la mayor parte de frontera pues la tenemos naturalmente terrestre. Tenemos la otra parte, también la humana. Sabemos que hay una comunidad importante de dominicanos que residen en diferentes partes de Haití, constructores, mecánicos, comerciantes, que hay que sacarlos. Claro. ¿Y cómo va a ser esa evacuación? Ya sabemos, ha habido 2 vuelos militares con los aviones caza que han sacado alguna parte de la población, incluso a los diplomáticos. En el 2004, quiero retomar esto como ejemplo, la Embajada Dominicana se convirtió en el puente aéreo
por ahí salieron muchos diplomáticos, no solamente dominicanos, sino también de otras nacionalidades, taiwaneses inclusive, porque era relativamente fácil, llegaban los helicópteros a la embajada dominicana en Pétionville y de ahí sacaban personal diplomático. Pero, ¿qué peligro hay de que ahí se cuele también una persona vinculada al magnicidio? Bueno, recordemos que por disposición del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional solamente se está trasladando personal dominicano y personal diplomático acreditado en Haití a solicitud de sus países. Y como bien planteas, los aviones de la Fuerza Aérea de la República Dominicana han estado trayendo el personal y hemos visto cómo también personal diplomático ha estado regresando a sus países o moviéndose a través de República Dominicana. Una foto bastante interesante que vimos en las redes es la representante de la Comunidad Europea, como estaba siendo trasladada en uno de los aviones de la Fuerza Aérea. Pero hasta el momento la persona debe ser un diplomático acreditado, debe cumplirse un proceso de solicitud formal y los nacionales dominicanos. ¿No recomienda usted apertura del mercado binacional en cuánto tiempo? Bueno, naturalmente, la frontera, obviamente. Esa es una decisión que tendrá que tomar el Consejo y que va a ser a partir de las informaciones de inteligencia que tengan. O sea, los tomadores de decisión tienen que prestar mucha atención a los reportes que les dé el área de inteligencia. El viernes veíamos a un técnico colombiano que es operador de maquinaria pesada, de palas mecánicas, que vive en la zona de Inch. Él prácticamente lloraba porque tiene miedo de salir de su casa, miedo a que lo linchen por el hecho de ser colombiano. ¿Podría República Dominicana mediar, ayudar para que él pueda retornar a su país o que se encarguen los colombianos de sacarlo ante el temor de que... Bueno, recordemos que Colombia tiene una embajada acreditada en Haití y él precisamente pedía en ese video en las redes sociales que se lo hicieran llegar a la embajada de Colombia para que de una manera u otra puedan rescatarlo. Recordemos que ya hay personal del gobierno de Colombia que confirmó su llegada a Haití. Por lo tanto, por supuesto que van a encargarse de sus nacionales, porque como bien planteabas, hay mucho personal colombiano y de otros países de la región que trabajan como contratistas en diferentes áreas en Haití y que naturalmente sus países van a estar atentos. Hablemos de Cuba, la situación que de repente empezó a desarrollarse este domingo en Cuba. ¿Cómo podemos describirla a nivel de seguridad, Carolina? Y la respuesta del gobierno también a esas manifestaciones. Bueno, sí, el gobierno pedirle que ataquen a los atacantes no tiene mucho sentido. Bueno, a los manifestantes que estaban haciendo de manera pacífica. Sí, la palabra adecuada es a los manifestantes. El tema de Cuba es muy preocupante. Yo tengo amigos que han tenido la oportunidad de ir personalmente a Cuba y la situación de la población es desgarradora. Entonces hay un problema y es que como está tan controlado el flujo de información, a veces a nivel internacional no tenemos oportunidad de medir las penurias por las que pudiese estar pasando esa población, a menos que no sea con referencia. Es importante esto que ha sucedido porque empieza a mover la comunidad internacional para ir en auxilio de unos hermanos que tenemos ahí y que están en una situación penosa. Así que yo creo que es un buen momento para que la comunidad internacional empiece a prestar nueva vez atención a lo que está sucediendo en Cuba. Las imágenes que vimos ayer que llegaban desde La Habana, por ejemplo, a Ramón Espinosa, el fotógrafo de la AP ensangrentado, a otros periodistas también apaleados, no se habían visto en muchísimo tiempo las manifestaciones, la cantidad de gente que vimos protestando en contra del gobierno, tampoco lo habíamos visto al menos en 25 años. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Por qué este cambio repentino? ¿Es un cambio social real o es por la situación actual de la enfermedad, del COVID, de la escasez de alimentos, del sobreprecio de los alimentos? ¿O es un cambio que ya viene generándose en el ADN de los cubanos? Yo pienso que sí, yo pienso que es un cambio ya incluso generacional, un cambio social. La situación ahora no es la misma situación de cuando cayó el muro de Berlín. Ya de una u otra manera la misma globalización ha permitido, ¿verdad?, estas aperturas y va a seguir sucediendo. Además recordemos
que está pasando en toda Latinoamérica de una manera u otra. Hay procesos y crisis sociales en diferentes países y Cuba no es la excepción. Y con esta reapertura que se dio hace un tiempo, también le dio la oportunidad a muchos nacionales cubanos a tener como una visión un poco más amplia de lo que estaba sucediendo en el mundo. Recuerden que es una nación que de alguna manera ha sido adoctrinada a pensar que está en una situación bien, pero naturalmente estos procesos de apertura hacen que la gente vaya despertando y como bien tú decías, Ezequiel, ha sido sorprendente la disposición de la gente a manifestarse. O sea, uno miraba y uno dice, y eso está pasando en Cuba. Claro, Carolina, y estaríamos pensando en una reedición de los años 90 por la coincidencia. En los años 90 teníamos la dictadura de Cedras en Haití que generó una oleada de balseros hacia Miami y al mismo tiempo teníamos una crisis de desabasto en Cuba que generó una de las peores crisis de los balseros. Podríamos pensar que lo que vimos el viernes y sábado, por ejemplo, cientos o quizás miles de personas afuera de la embajada de Estados Unidos en Haití, en Tabaj, cientos de personas con sus pasaportes pidiendo refugio, asilo o al menos visa para poder salir corriendo. ¿Estaríamos pensando en que puede darse otra crisis de balseros? Yo pienso que sí, es muy posible, porque es que el ser humano tiene una tendencia natural a sobrevivir y por supuesto que las personas van a intentar salir de la manera que sea. O sea que sí es muy posible que eso pueda volver a verse. Carolina, tenemos que concluir la entrevista. Antes de finalizarla, su opinión con relación al caso Medusa, el tipo de seguridad que se está estableciendo en los casos de corrupción, y aprovechamos para darles a ustedes una noticia de último minuto que ha sido colgada esa información en la cuenta de Twitter de la defensa de Jean Alain Rodríguez, de que él está pidiendo, el ex procurador general de la República, que sea individual su proceso de los demás imputados para que sea transmitido. Han emitido una carta solicitando a la jueza esta individualización de su caso y ya con esto están certificando el interés de que el caso sea transmitido, según ha reiterado, al menos públicamente, la defensa de Jean Alain Rodríguez, de que es el sentir de su defendido. La magistrada Jenny Berenice había dicho que no, que ellos no lo habían hecho formalmente y ya con esta carta obviamente se hace de manera formal. ¿Es una carta dirigida a la prensa o es una carta dirigida a quien lo tiene que dirigir, al tribunal? Claro, habrá que ver, pero con relación es al tribunal. Con relación a lo que me planteabas, Rosa, del protocolo de seguridad del traslado de detenidos, yo entiendo, en materia de seguridad y protección nunca hay sobreseguridad. Y yo entiendo que sí, que deben tomarse todas las medidas de protección y de seguridad y de garantía de derechos para personas que, aunque están siendo imputados, hay una responsabilidad del Estado de garantizar su integridad física. Entonces, el uso de chalecos, el uso de cascos protectores, el anillo de seguridad, ese mecanismo de protección, es lo que manda el protocolo y debe hacerse para evitar que pudiese suceder cualquier incidente y entonces luego haya un reclamo de por qué no se cumplió el protocolo que está establecido. Siempre que hay una persona detenida o en un proceso como este, que la persona es de alto interés, ya sea de alto interés de la opinión pública, como en este caso, o alto interés por los temas en los que está involucrado. Hemos visto mucho en casos, por ejemplo, de narcotráfico u otros delitos de fuerzas mayor, pero por supuesto que sí, que hay que completar todo ese protocolo de seguridad. Bueno, pueden ampliar esta información. La defensa de Jean Alain Rodríguez envió una carta a la jueza en solicitud de que la audiencia de su defendido sea individual, la aparten de los demás imputados para que sea transmitida a través de los medios de comunicación. Entren a noticiassin.com para que puedan ampliar esta y otras informaciones nacionales e internacionales. Gracias, Carolina Ramírez, por estar con nosotros en el día de hoy, experta en seguridad. Gracias a ustedes por invitarme. Saben que estoy a su disposición en lo que podamos colaborar. Muchas gracias. Ahora nos ponemos al día con otras informaciones importantes de la mano de Oliver Balbuena Abud. Buen día.